Hoy en la mañana tuvimos un hermoso tiempo de oración, ¿verdad? Estuvimos orando por pues, situaciones. Recuerden que los miércoles en la mañana de 7 a 8, pues tenemos la oración por nuestra nación y por nuestras generaciones, ¿sí? Y estamos hablando de todas las generaciones, porque a veces me dicen, bueno, es que yo no tengo hijos. Pues no, pero los hijos de tu vecino al rato van a ser los médicos que te van a tratar y son los policías que van a resguardarte. Y sí me explico, es por todas nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos, como Dios le dijo a Josué cuando entró en la tierra prometida, ¿sí? Que tú eres el que les vas a enseñar y les vas a decir de dónde te saqué yo y quién es tu Dios. Así que, bueno, eso es lo que hacemos en estos momentos. Hemos tenido algunas dudas, me han comentado algunas dudas de Primera de Pedro. Vamos a iniciar ya con Segunda de Pedro y vamos a ver qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en cuál es lo que hemos visto en Primera de Pedro y lo que hemos visto, lo que vamos a ver en Segunda de Pedro. Ya dijimos que es una carta que pues no es muy popular porque habla mucho de sufrimiento, pero es un sufrimiento que nos hace fuertes, es un sufrimiento que en ese momento, como dice la palabra, no lo entendemos, pero que posteriormente vamos a entender que estamos cimentándonos en esa fe que que va a ser probada, porque vienen otras cosas y vienen otras cosas y necesitamos entenderlo. Ahora, ¿qué hemos aprendido en Primera de Pedro? Primero que todo, quiero decirles, y ya lo sabemos, que toda la escritura es una escritura que pertenece al pasado, también es pertinente para el presente y sobre todo que está en nuestro futuro, es nuestro futuro, ¿sí? Ahora, entendamos que no es el futuro de Dios. Dios es eterno. ¿Qué significa esa palabra? Él ya está en nuestro futuro. Él está en nuestro pasado. Él está en nuestro presente, ¿sí? Eso es ser eterno, es el atributo de Dios, ¿verdad? Y hay varias cosas. Por ejemplo, me comentaba alguien, dice, entonces, esos pensamientos, ¿verdad? Que nos vienen, es que hablas del sufrimiento y Pedro habla del sufrimiento. Entonces, venimos aquí a sufrir. ¿No han escuchado a veces ese concepto de personas? Es que aquí venimos a sufrir, ¿sí? Eso no es lo que Dios nos dice. En Primera de Pedro, ¿cuál es la razón de que estemos aquí? Es para la alabanza de su gloria, para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a la luz. Ese es nuestro propósito, reflejar a Dios. No hay otro propósito mayor que ese, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Lo dice Dios. Pero no nada más lo dice para que nosotros digamos, bueno, ay, ahora voy a tratar de hacer esto. No. Fíjense que en Primera de Pedro, él nos dice que no venimos a sufrir, porque inclusive nos dice, este sufrimiento transitorio es para que la gloria de Dios se manifieste. Así que quítense ese pensamiento, ¿sí? Porque sí me lo han comentado y he escuchado comentarios. Es que aquí vamos a sufrir. No, ese no es nuestro propósito. Pero otra cosa muy importante que aprendimos en Primera de Pedro es que si no estamos aquí para sufrir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasamos por esto? Muy bien.
vamos al origen de las cosas. En Primera de Pedro es muy claro, fíjense bien, es muy claro que Dios nos creó con un propósito perfecto y nos creó perfectas para un propósito desde antes que existiera el mundo. Desde antes que existiera el mundo, Dios nos va a escoger, ya nos escogió, ¿sí? Nos escoge porque Él ve que somos muy buenos, nos escoge porque hacemos muchas cosas buenas, no, pero hay dos lados de esto y vamos a verlo al final. Es para que hagamos buenas obras, pero nos escoge para lo que ya dijimos, ¿sí? Entonces, no nos escoge porque somos buenos, no nos escoge porque por nuestra linda cara, no. Nos escoge porque Él ya vio nuestro futuro y ya vio que nosotros vamos a ser sus discípulos, que lo que nosotros, la decisión que nosotros estamos tomando de servir. Pero hay alguien que no está contento con esa decisión que él ya vio en el futuro y es el enemigo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el enemigo? Él ya nos escogió porque ya vio nuestro corazón, pero el enemigo nos va a poner tropiezos, piedras, nos va a estar hablando al oído, nos va a estar haciendo que no cumplamos con ese propósito de Dios. Por eso, ¿cuáles son los planes de Dios para mí? No importa lo que estemos pasando ahorita, sí va a haber tropiezos, sí va a haber situaciones, pero ya Dios nos lo dijo. Tengo de planes de bien y no de mal. Es que ahorita estoy muy mal en esto o en lo otro, en mi cuestión física, económica, mental, de XXX, ¿sí? Eso no es el propósito de Dios. Por eso nos dice, tengo planes de bien y no de mal, para darte el futuro que Él ya designó para ti. Él ya designó un futuro para ti. Aférrate a eso, para darte un futuro. Pero ¿qué necesitamos para visualizar ese futuro? La esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene. Por eso el apóstol Pedro habla tanto de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es el galardón máximo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que ya fuimos comprados con la sangre, que tenemos un futuro y tal vez aquí, como dice el apóstol Pedro, sí, vamos a pasar por tribulación, pero es una tribulación momentánea, porque a final de cuentas, cuando nosotros decimos, aquí está todo, es un hoyo esto, está negro, sí, pero pon tus ojos allá arriba, levanta tus ojos al tercer cielo, no trates de ver las cosas como estamos aquí, levanta tus ojos al tercer cielo, porque ahí está tu Padre sentado en el trono y nunca te ha dejado ni te dejará. Y va a cumplir su voluntad. La va a cumplir. Esa es nuestra certeza, porque Él es soberano. ¿Sí? Entonces, fíjense, y porque ya nos escogió desde que nos creó. Ahora, ¿cómo nos creó? Exactamente con el diseño que necesitamos para estar en el lugar y en el tiempo que Él nos pone. Estamos diseñados cada uno con una huella digital diferente porque cada quien tenemos un camino diferente que pasar. Estamos en valles de sombra de muerte, porque acuérdense, nosotros ya no morimos, sí, nosotros ya no morimos. Muchas veces hay
pues situaciones, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que del polvo saliste y al polvo volverás. No, no, nosotros no vamos al polvo, porque dice la palabra de Dios que cuando venga la segunda venida de Jesús, hasta los mares, así lo que se comió el gusano, todo eso vamos a tener dice la palabra, los mares darán a sus muertos, ¿sí? A ver, atínale y encuentra cuánta gente se ha perdido en el mar y jamás los han encontrado. Cuando venga Jesús, sí los va a encontrar. Y vamos a estar con Él en las nubes y vamos a tener un cuerpo glorioso. Aquí lo dice. Segunda de Pedro siempre nos está diciendo. Así que si no te gusta tu cuerpo porque estás gorda, flaca, alta, chaparra, güera, de todo, no te preocupes. Vamos a tener un cuerpo glorificado. No quiere decir que no nos cuidemos, porque dice Pedro que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, eso es en Corintios, pero decimos, fíjense, entonces habla también Primera de Pedro de la salvación. Eso es algo que me han preguntado también. Entonces la salvación, porque yo me acuerdo, de hecho ayer estuve en una reunión, ¿verdad? De mujeres y dieron testimonio de cuando ellas fueron salvas, ¿verdad? Y una decía, dice, yo crecí en esta iglesia, que es una iglesia bautista. Toda la vida crecí en esta iglesia, todo siempre estuve aquí y vine a los domingos con mis papás y todo, y la escuelita bíblica, todo. Dice, pero yo creía que pues yo ya soy salva, yo ya estoy lo máximo y todo, ¿verdad? Y yo me creía, bueno, la última coca del estadio, ¿sí? Y un día tuvo un choque muy fuerte que desbarató el carro en el que iba y prácticamente casi le desbarata la mitad de la cara. Y bueno, ella dice, ¿verdad? Ese día yo entendí quién era yo y quién era Dios. Y me humillé ante Él y le pedí perdón. Ese fue el momento. Esperemos que Dios no tenga que hacer eso. Tiene ahora, bueno, pues ya su cara está perfecta y todo, ¿verdad? Pero son cosas que tú dices, Dios, tú prefieres que pasemos por algo así, porque es tan breve el tiempo que tenemos aquí para vivir comparado con toda una eternidad, ¿sí? Y dice, y ella lo comentaba porque se apoya ahí a jóvenes que están en un seminario, ¿verdad? Son misioneros. Y algunos de ellos estaban diciendo que vienen pues de drogadicción, de muchas cosas, ¿no? Dice, yo aquí he estado toda la vida. Sin embargo, no conocía a Dios, ¿sí? Entonces, sí es eso, porque dicen, bueno, en ese momento tuve esa llenura del Espíritu Santo, pero acuérdense lo que nos dice Primera de Pedro, la salvación se completa, por eso Jesús dice, soy un camino, no para que te sientes ahí al lado del camino, soy un camino, ¿sí? Y dice Pedro algo muy importante, que la salvación se completa cuando finalmente estamos ante nuestro Creador, ¿sí? Entonces sí, va a haber un momento en que nosotros vamos a reconocerlo y sobre todo a ponernos, a humillarnos, a someternos a Él, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de el sometimiento porque también hay muchas que brincaron cuando hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, la salvación, fíjense, la salvación ya estaba dada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Para qué te escogió? Para salvarte.
para salvarte. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, aquí dice, fíjense, la salvación es pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque la elección de Dios fue antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, según Pedro, Jesús ya estaba dispuesto a materializarse, pero la decisión de Jesús fue desde antes de la fundación del mundo, cuando le dijo, Padre, heme aquí, yo voy. Yo, porque estaba ya hecha la salvación desde antes, porque Jesús lo había dicho. Se había sometido en voluntad al Padre en lo que el Padre le había dicho, ¿sí? ¿Cómo se sometió? Porque Dios se lo mandó voluntariamente. Eso nos enseña, esto es voluntariamente, ¿sí? Nos lo dice. Y fíjense, entonces dice la fundación, dice, Jesús ya había decidido desde antes, claro, le llamamos Jesús, pero el Hijo, porque en aquel entonces pues todavía no había nacido como Jesús, ¿verdad? El Hijo, que es Dios mismo, había decidido ya dar su vida y para todos los que estaban destinados a creer en Él, ¿sí? Fíjense, Él estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz para comprar. No fue una decisión que Él tomó a última hora. Sin embargo, sí vemos cómo ahí mismo también no se cansa el enemigo. Inmediatamente Él trató, a cada paso que Jesús daba, trató de impedir, ¿sí? Pero la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, en todas nuestras vidas, porque no importa lo que tú veas y las pruebas que vengan y las tormentas y lo que el enemigo te quiera decir, sí, Dios es por sobre todo. Y dice, nunca te soltaré y nunca te dejaré. Entonces, fíjense, eso es en el pasado, ¿sí? Claro, el pasado de nosotros que estamos en este tic-tac del tiempo. El aspecto presente, ¿cuál es el aspecto presente? El aspecto de hoy es que en este momento, cuando tú estás escuchando esto, en tu cerebro hay neuronas que se están regenerando, hay dendrita, bueno, hay conexiones que se están haciendo, hay nuevos neuronas que están naciendo, ¿sí? Cuando yo estudié medicina, a mí me dijeron que no, que las neuronas eran con lo que tenía, que el que nace pa' maceta no sale del corredor y el que nace pa' tamal del cielo le caen las hojas. ¿Lo hemos oído? Bueno, pues no es cierto. No es cierto. La ciencia ahora le está dando la razón a esto. Y no es que le dé la razón, está descubriendo que lo que dice aquí es la verdad, ¿sí? Porque en nuestro presente es todo lo que nosotros estamos viviendo y estamos nosotros en nuestra mente, en nuestras emociones. Dios nos dio nuestras emociones y es para su honra y para su gloria. Las emociones no son malas. Y hay una diferencia entre emociones y sentimientos, ya lo dije, pero bueno, lo veremos en un aspecto, ¿verdad? Entonces, es un camino, una regeneración que cada día Dios está trabajando con nosotros. Cada día Él nos está diciendo, nos habla, nos guía. Y son maravillosos esos momentos en que tú dices, Dios me habló con esto, Dios me dijo esto, lo vi. Me acuerdo una vez, una ocasión que llegó una de las
chicas que vienen a la clase el día siguiente, ¿verdad? El jueves, me decía, es que estaba en el parque. Bueno, ella es cantante y es muy, dice, estaba en el parque y de repente vino un pajarito y entonces vi ese pajarito y empezó a cantar ese pajarito y en eso fue una revelación para ella, impactante, todo lo que muchas veces uno le había dicho, le había comentado, sí, pero realmente no lo podía eh, asimilar, ¿sí? Hasta que viene un pajarito y no sé qué, y fue una revelación que fue un rema, un rema. ¿Qué es un rema? Cuando esa palabra de Dios se incrusta en tu mente y en tu corazón y causa un cambio, porque eso es lo que quiere Dios. No quiere que seas más lista, no quiere que te sepas todos los versículos de la Biblia, que bien nos haría, ¿verdad? No quiere que seas un erudito para que pases muchos exámenes y todo eso. Quiere transformarte a su imagen. Primera de Pedro dice eso. Te escogió para hacerte según la imagen de su Hijo. Imagínate, a la imagen de Jesús. Wow. Y entonces, fíjense, y en el futuro, ¿qué nos habla? En Primera de Pedro del futuro nos habla mucho de la venida del Señor, que va a venir Jesús, ¿sí? Pero ya va a venir no como un bebé para salvarnos, ya nos salvó, ahora viene para juzgar. Entonces tengamos cuidado con cómo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, la venida de Cristo va a ser para nosotros, los que estamos guardados por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. El poder de Dios es el que guarda a los elegidos que fueron llamados, que fueron predestinados. El poder de Dios es el único que nos guarda mediante la fe y que recibiremos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? La gran victoria. La gran victoria. Puede ser que una batalla o dos batallas las perdamos, pero la guerra está ganada. Aquí lo dice, es un futuro cierto. Y el poder de Dios nos va a guardar hasta que obtengamos eso. Fíjense, y en Romanos 8:28, todo esto que hemos dicho, ya lo hemos dicho, el llamado, ¿sí? Fíjense, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? A los que conforme a su propósito. Ese es el propósito. ¿Cuántas veces tomamos por nuestro camino porque ya nos sentimos como nos platicaba ayer Lilia, ¿verdad? Yo ya me sentía que era gran cosa, ¿verdad? Y yo tomaba mis decisiones, yo hacía mis cosas porque yo desde chiquita, yo ya vine a la iglesia, ya soy salva y todo eso, ¿sí? Pero aquí, fíjense lo que nos dice, sí, a los que aman a Dios según el propósito, no mío, el propósito de Dios. ¿Sí? Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Y bueno, hoy en la mañana Esther nos platicaba acerca del libro que está leyendo, ¿verdad? Es el libro muy famoso, de Rick Warren, ¿verdad? Creo que es el más vendido después de la Biblia, pero aquí lo tenemos para cada quien, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro plan, nuestro propósito, todo. Y es hermoso como Dios nos habla, ¿sí? Fíjense, a los que antes conoció, los predestinó,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Ya esto ya lo hizo en el pasado, solamente tenemos que caminar en fe en ese camino que Él tiene para nosotros. No me voy a cansar de repetirlo, porque cada vez, cada día, a mí en lo personal, y yo creo que a muchos nos cuesta entenderlo. Y cada día en la mañana, yo quiero agarrar como cabra pa'l monte, como decía mi madre, ¿verdad? Ya agarraste, quién sabe cómo. Entonces, acordémonos de eso. Hay un propósito mucho más, ¿sí? Y lo cuarta cosa que aprendimos, ser santos. Qué difícil, pensamos que si una aureolita aquí es ser santo, ¿verdad? No, eso no es ser santos. Santos. Estamos apartados para el Señor. Eso es todo. Sí, ya estamos nosotros en la santidad con la que Él nos ve, porque la sangre de Cristo, dice Pedro, que fue derramada una vez y para siempre, ¿sí? No necesitamos estar siempre limpiándonos y limpiándonos por la salvación. Sí necesitamos, por lo que hemos dicho, ¿verdad? Caminar, ir progresando en nuestra santidad. ¿Cómo vamos a tener esa santidad? Reconociendo primeramente cada día, Señor, sácame de esto, límpiame de esto, porque todos los días limpiamos y sacudimos nuestra casa. Pues así tenemos que hacerlo también nosotros. Pero estoy hablando de salvación, ¿sí? Nunca dudemos que nuestros pecados, cuando hay arrepentimiento, porque antes del perdón viene el arrepentimiento. Recuerdo y se los he comentado, ¿verdad? En las clases de diplomado de inteligencia emocional, decía la licenciada, la psicóloga, pedir perdón para pedir permiso. Ay, perdona. Y sabes que lo va a volver a hacer. Ay, discúlpame, perdona. No, no es eso. Es un verdadero, por eso dice la palabra, humillarte ante el Señor, porque lo lastimaste, ¿sí? Porque te saliste de su propósito maravilloso, porque no le creíste a Él y porque estás menospreciando el poder de su sangre. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué es la santidad? Simplemente amar a Dios y obedecerle. Eso es todo lo que tenemos. Y vamos al quinto punto, que es un poquito difícil, ¿verdad? El sometimiento. Y aquí estamos en plenos, pues, situaciones políticas y en muchas cuestiones de matrimonios, ¿verdad? Siempre tenemos pues una consultoría con varias psicólogas y siempre me están comentando, ¿verdad? Que están muy tristes porque hay muchas situaciones eh, de problemas entre los matrimonios, que es la base de el, la familia, ¿verdad? Entonces, si un matrimonio está bien, pues lo demás se va a reflejar en los hijos. Claro, no podemos tampoco saber todo eso exactamente porque solamente Dios tiene ese control, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hasta que nosotros tratamos, antes nosotros controlábamos quién entraba a nuestra casa, ahora ya no lo podemos controlar, ¿sí? El mundo, pues obviamente es un enemigo y Satanás también, entonces aprovecha cualquier situación para meternos ahí. Todo tenemos que dejarlo en manos del Señor, ¿sí? Por eso ponemos a nuestros hijos, dice, someteos por causa del Señor. Primero que todo dice, mujeres, someteos unos a otros. Fíjense bien,
El primer mandato es someteos unos a otros. Ya lo dijimos, o sea, me pongo a ver qué es lo que tú, quién eres tú. Tú eres una persona cualquiera a la que yo tengo que honrar, porque así dice la palabra en Primera de Pedro. Primero que todo, tengo que ver a la persona que está enfrente de mí, no como una competencia, porque eso es lo que se ha hecho ahora en los matrimonios, ¿sí? El hombre se somete a las necesidades de su mujer, la mujer se somete, ¿sí?, al liderazgo y a la provisión de su esposo. Ese es someterse uno al otro. Las necesidades, según el cerebro, los estudios del cerebro, hay muchas diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. ¿Por qué? Porque unas células, las células de la mujer tienen un código genético diferente al código genético del hombre. Eso no quiere decir que todos los hombres son cowboys no. O sea, obviamente hay toda una curva, ¿verdad? De lo que obviamente hay extremos y todo, pero no tiene nada que ver con que un cerebro es diferente del otro en sus percepciones, en todo, absolutamente todo, ¿sí? En las diferencias en cuanto al XX y XY. Obviamente hay muchas cosas que somos iguales. ¿Por qué? Porque somos una misma especie. De hecho, muchas veces se usan las cuestiones, por ejemplo, tejidos de cerdo o de otros animales, porque son más compatibles con los tejidos, algunos tejidos del ser humano, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver. Obviamente, hay muchas cosas en común porque somos una especie común, pero Dios puso una huella digital completamente diferente para que entendamos que somos únicos y que el plan de Dios para mí no es igual que para el tuyo, ¿sí? Entonces, dice, fíjense, dice, por causa del Señor. Ahora, ¿por qué quiere? Y viene aquí también explicado, ¿por qué quiere cuando hay un hombre que no obedece a Dios? Cuando es un hombre que obedece a Dios, ¿qué es lo que va a hacer con su esposa? ¿Qué es lo que Dios le dice que un hombre tiene que hacer con su esposa? Dice aquí Pedro como tratarla como vaso frágil. No la puedes violentar, ¿sí? Como vaso frágil. Tienes que proveerla y tienes que protegerla. Pero le dice, ¿qué le dice Dios al esposo? Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. Literal. Eso es literal. A la mujer, ¿qué es lo que nos dice? Respétalo. Respétalo. Él tiene que amarnos y tiene que dar su vida por nosotros. Por eso quiere Dios, por eso dice Dios, cuando hay alguien, por ejemplo, una mujer que su esposo es inconverso, ¿qué quiere decir inconverso? Pues que no reconoce a Dios como su autoridad, no lo obedece, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Tú vas a orar por él y te vas a comportar como debes comportarte. ¿Para qué? Primero, para ganar su alma, porque eso es lo que Dios quiere primeramente. Y segundo, para que ganando su alma, él obedezca y a ti te trate como debe de tratarte. ¿Sí me explico? O sea, por eso Dios dice, sométete. ¿Para qué? Para que él venga el conocimiento, para que su alma sea ganada y para que obedezca y esté dispuesto a hacer lo que yo le estoy diciendo que debe hacer con una esposa. Esa es la finalidad, ¿sí? Yo sé que muchas veces hay gente que sacamos de contexto.
es que aquí dice que te sometas, entonces tienes que aguantarte todo y todo. Eso no dice Dios. No, no, porque Él dice muy bien, ¿verdad? Y ya les he dicho todo que, pues, lo que ya sabemos. En ningún momento Dios te dice eso. Dice al contrario, porque no debe ni de tocarte. Me acuerdo que decían en aquel entonces, ni con el pétalo de una rosa. Bueno, ese es un vaso frágil, ¿verdad? La otra vez saqué de la vitrina pues una cuestión ahí que tenía yo de muchos años y que no sé qué. Literalmente, quiero que sepan que la saqué así, ¡pum! Se desbarató todo, ¿verdad? Entonces, y dicen, mira, por algo somos como vaso frágil, ¿verdad? Tenemos que nos traten como vaso frágil. Dice, bueno, entonces esto es, ahora viene algo muy importante y muy pertinente para estos momentos. Fíjense, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Cuántas veces decimos, no, pero es que Dios y que esto y que lo otro y todo? Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a sus jefes y a los gobernadores, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a someternos, ya lo dijimos, ¿verdad? Tenemos recursos, Dios nos ha dado recursos, así como Pablo, que dijo, a ver, legalmente aquí está, esto es la cuestión de porque dice Dios que seamos justicia, justicia, tenemos que ser justicia, ¿sí? Y para hacer justicia necesitamos conocer las leyes. Así que ahorita, más que nunca, tenemos que conocer las leyes, porque no podemos hacer justicia si no conocemos las leyes. Ahora, tú me vas a decir, bueno, es la justicia de Dios. No, la justicia de Dios, Él ya la ejerció. Él ejerce su justicia independientemente de todo. ¿Cómo la ejerció? Dando a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados. ¿Para qué? Para que todo el expediente de todas las cosas malas que yo tenía allí fuera clausurado y no han sentido, no sé, algunas, ¿verdad? Han estado en pleitos legales. No es desesperantemente tremendo ver la injusticia humana. Muchos hemos pasado por juicios legales injustos. Bueno, yo les quiero decir que Dios hace su justicia perfecta, perfecta, ¿sí? Pero nosotros, Dios nos dice, sean justos ustedes. Yo tengo que ver cuál es la ley para remunerar a las personas, que tengo que cumplir con ciertos requisitos legales para las personas que trabajan conmigo, para cómo yo me conduzco, para hacer un trámite de una casa, una esto, una al otro. Tengo que conocer la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿sí? Para poder, como dice el Señor, dice, ahora termina, esto es la justicia aquí, ¿sí? La justicia divina ya sabemos que existe, es perfecta, pero luego, ¿qué nos dice? Primero nos dice, ok, sométanse a sus autoridades y luego nos lleva al plano superior. Honren a todos, ¿sí? Honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren al rey. Porque hay maneras de someterse, ¿sí? Yo me someto a Dios porque sé que es lo mejor para mí, en reconocimiento a quién soy, ¿sí? Y a quién es Dios, y a que sé mis limitaciones, y a que sé que yo soy humana, soy falible, pero por la gracia de Dios, en agradecimiento me someto a Dios.
¿sí? Ahorita lo vamos a ver, sí, ahorita lo vamos a ver. Y sí, y gracias por sacarlo porque esa pregunta me la han hecho muchas veces y más ahorita que estamos pasando, digo, a lo mejor esta grabación la van a ver en otras partes o X, pero ahorita en nuestra nación estamos pasando por una situación muy fuerte, muy en cuanto a elecciones, ¿verdad? De presidente, muchísimos cargos, pero sobre todo el camino que va a tomar nuestra nación. Entonces, ya lo vimos, someteos a vuestras autoridades, sí lo dice aquí, y como lo comentamos la vez pasada, pero tenemos el ejemplo en el que el apóstol Pablo, para empezar, él saca las leyes y las pone y salva su vida ante los romanos, porque una de las leyes, ¿verdad? Y de hecho hasta la actualidad que se utilizan mucho es la lex romana, ¿sí? La pax romana es la paz romana bueno, no nos vamos a meter en mucha historia, pero la lex romana es la ley romana y muchas de las constituciones actuales y los sistemas judiciales están basados en la ley romana, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Él saca, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esto es la cuestión legal y él salva su vida y los romanos lo tienen que resguardar aún de los mismos judíos que son sus hermanos, ¿sí? Ahora, fíjense todo lo que dice aquí. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey, porque Dios nos lo pide, ¿sí? Ahora, otro pasaje de la Biblia en la que les prohíben hablar de Dios, porque eh, estamos también con esa situación en nuestra nación, ¿verdad? Si vamos a poder tener libertad de culto, si vamos a poder tener libertad, ¿verdad? De nosotros expresarnos, etcétera. Ya han sido coartadas algunas leyes que nos han puesto, ¿verdad? Se acaba ya de publicar la ley en contra de terapias para dar una identidad a los niños, se acaba de publicar ya en el periódico, entonces ya es oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que un pastor, un padre, no puede influir ni decir absolutamente nada cuando vea una falta de identidad que necesite su hijo, no importa la edad que tenga, que necesite su hijo o un pastor, un clérigo, ¿verdad? De cualquier religión que lea un pasaje de la Biblia que consideren que es discurso de odio, etcétera, puede ser sancionado con multa, ¿verdad? O con prisión. Entonces, eso es de lo que estamos hablando ahorita. Sí, ¿por qué dice sométanse? ¿Por qué dice sométanse? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, no podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, porque para eso estamos. Sí, tenemos que ser, como dice la palabra, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, y le dice el apóstol, los encarcelaron, ¿verdad? Y entonces los apóstoles le dicen, considerar si es justo. Fíjense, habla de justicia. Considerar si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero Él nos dará los recursos y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. No quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que vamos no tenemos que amarlo, ¿verdad? Pues ahora ya ven que ahora les ponen el nombre y luego le ponen lovers. No, no tenemos que ser lovers.
¿verdad? De las autoridades, no nos llama a eso, nos llama a que lo honremos, ¿sí? Entonces, eso es de lo que nos habla el Señor, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos. ¿Qué nos pide finalmente? ¿Con qué termina la carta de primera de Pedro? Fíjense muy bien, ahorita estaba en la mañana hablando que ya están diciendo que van a quitar muchos recursos de todos los programas. Ya quitaron muchos recursos, ¿verdad? De la cuestión cuando hay desastres, ya no hay fondo para desastres. Eh, las las cuestiones de, por ejemplo, pues ya sabemos, medicamentos, ¿verdad? Están quitando eso. En fin, platicaban de una señora hoy en la mañana, nos comentaban, ¿verdad? Que tiene a su hija pues con una discapacidad muy importante de hace 40 años y bueno, pues hay ciertas prerrogativas que el gobierno le da, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya anunciaron que van a seguir cortando todos esos prerrogativas y todo eso que el gobierno, pues lo ha ido quitando también, las estancias infantiles, ¿verdad? Hay muchos niños, hay desaparición de niños que están en la calle, etcétera, muchas cosas. Ahora, ¿qué nos dice? Eh, ¿Qué nos dice Dios a través de Primera de Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Dice, si antes dabas, vas a dar el doble. Si antes te preocupabas por la gente, ahora va a ser el doble, porque tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bendecir, obedecer y hacer el bien. Bendecir, obedecer y hacer el bien. Y dice la primera de Pedro, esta es nuestra oportunidad. Esta es la oportunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de manifestarse como cuerpo de Cristo. Para que, dice la palabra, tú haz el bien, haz todo el bien para que los que vienen a atacarte no tengan por dónde atacarte. Eso es lo que dice la palabra. Ahora es cuando vamos a ver si la función del cuerpo de Cristo que ha dicho, porque no dijo, dile al gobierno que les den de comer a los pobres. Aquí nunca dice, dile al gobierno que vea por las viudas. Dile al gobierno que haga las estancias y que te tome la educación. ¿Dónde dice aquí esto? ¿Quién tiene que hacerlo? Ahora es cuando verdaderamente vamos a saber si el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Porque nosotros permitimos muy magnánimamente que fuera el gobierno, vamos a darle el dinero al gobierno y con nuestros impuestos tienen que dar de comer a los pobres y tienen que darle medicinas y tienen que sanar a los enfermos y tienen que hacer esto. Esto no dice aquí. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el que tenemos que hacer eso. Conozco simplemente una empresa muy grande, ¿verdad? 2 socios, y en el que un socio, eran 2 socios, ¿verdad? Y estaban emparentados, y un socio era el que siempre estaba pensando cómo ayudar a la gente que trabajaba en esta empresa muy grande, ¿sí? Les rifaban casas a los empleados, ¿sí? Casas grandes, bonitas. Una pastora amiga, ya se los he dicho, ¿verdad? Dice que su papá se sacó una casa y vivían en
piso de tierra, todos en un cuarto, y un día se sacaron esa casa en una colonia muy bonita y tenía 3 recámaras, tenía esto y lo otro y todo, ¿sí? Y luego tenía una escuela en esa colonia, era una colonia cerrada para los trabajadores, había escuela, había una clínica, la clínica Nova, había todo eso, que este socio era el que lo hacía, ¿verdad? O sea, siempre procurando esto. El otro socio, ¿verdad? Es el que pues dijo, vamos a hacer ahora pues una escuela muy cara, muy así, ¿verdad? Y todo. Y bueno, tenemos una escuela muy renombrada aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer casas, pero casas de millones para vender el boleto a tanto, para sacar dinero, para, para hacer estas casas y pues casas que muchas veces los que se las sacan no las venden porque no las pueden mantener, ¿verdad? Entonces, ¿sí ven la diferencia de los dos socios? Este socio creció y creció y ahorita pues es muy famoso porque anda embroncado con el presidente y todo eso. Esto me lo cortas, por favor. ¿Verdad, Jackie? Eh, pero este es muy famoso y todo el mundo sabe quién es. Sí, este socio, si ustedes lo buscan, van a ver que inició muchas primarias, inició muchas uniones de trabajadores, pero nadie sabe su nombre, nadie lo conoce, ¿sí? Si yo les digo, hay una calle ahí por Chepevera que lleva su nombre y la esposa tiene una estatua allá en un parque en el que vamos todos los años, hay un club, ¿verdad? Club de mujeres, Club Femenino de Monterrey, y ella inició la obra social, fue el primer club que inició la obra social en nuestra ciudad. Cada año la sacan como la primera feminista, pero nadie la conoce, nadie sabe quién es, ¿sí? Ahí están los dos socios. Este socio se fue por esto, este socio se fue por lo otro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta disyuntiva es la que nos trajo al país así a lo que estamos ahora. Entonces, ¿cuál es la función del cuerpo de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer el cuerpo de Cristo? Estamos ahorita temblando porque vamos a perder nuestras propiedades, vamos a perder todas nuestras posesiones. ¿Eso es lo que nos preocupa? ¿O nos preocupa que no podamos proclamar el nombre del Señor para lo que fuimos hechos, diseñados, planeados, llamados, predestinados? El nombre del Señor. Fuimos hechos para aportar su gloria, porque a final de cuentas el dinero va y viene, las propiedades van y vienen, lo hemos visto en muchas empresas de esta ciudad. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que le preocupaba a Saúl cuando clamaba a Dios? No me quites mi reinado, no me quites mi poder, no me quites mi pueblo. No es el pueblo del rey Saúl. ¿Qué clamaba David? No quites de mí tu Santo Espíritu. No te apartes de mí, Señor. ¿Qué es lo que te preocupa? Porque aquí viene la respuesta. Ahora sí vamos a ver quién es el cuerpo de Cristo. Y nos necesitamos unos a otros para hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en este tiempo. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por esta mañana, por esta tarde o cuando quiera que estamos, porque tú estás en todo tiempo,
Señor, tú sigues soberano sobre nosotros. Es claro lo que pides de nosotros. Es claro lo que tú nos dices, Señor. Y ahora, tal vez es el tiempo en que se acerca tu segunda venida y dice tu palabra que tú empezarás a quitar el trigo de la cizaña, a separar el trigo de la cizaña. No lo sabemos, Señor, porque solamente tú lo sabes, pero sí es un tiempo de prueba y es un tiempo para gozarnos, Padre, porque sabemos que la fuerza y todo no proviene de nosotros, sino que tú vas delante de nosotros en esta batalla y la guerra está ganada. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Okay.